Hola, estamos acá hablando de un tema muy importante, de la fe en acción. Y en este tiempo de elecciones, pues tenemos que hablar de cómo animamos a nuestras comunidades para despertarse. Y hoy estamos acá muy alegres con el padre Oscar, aquí en el condado de Broward, en una iglesia luterana, una de las iglesias más poderosas y que más apoya a la comunidad inmigrante. Y estábamos hablando de que ustedes apoyan mucho el tema este de ser santuario y todo Exactamente. esto, ¿no? Sí, somos la primera iglesia santuario en defensa de los inmigrantes, de sus derechos y de acompañarlos, porque es el mensaje cristiano, acompañar a aquel que es forastero y a aquel que pasa necesidades. Sí, no, tremendo, men, tremendo. Y el interés acá es que es tener estas conversaciones que hablan de todas las facetas que hacen a la comunidad inmigrante una comunidad tan valiosa para este país, y pues la fe es bastante valiosa. A mí siempre, yo siempre que hablo de la fe me acuerdo de esta frase que dice: Dios ama más las manos que obran que los labios que oran. Y pues coincidencialmente estás hablando que van a hablar ustedes de Que el eso. Evangelio de este fin de semana justamente trata de eso, la parábola del padre y los dos hijos. Del hijo que le dice al papá que sí va a hacer la obra de labios, pero que no actúa, y del otro que primeramente dice que no, pero después va y hace la obra. Dice Jesús allí entonces a sus discípulos: ¿quién hace la obra de Dios? Aquel que fue, hizo caso al final, así no hubiera dicho nada o hubiera dicho que no, fue y actuó. Y es justamente lo que nos muestra el Señor en muchos pasajes bíblicos, de que no se trata de palabrería. Hoy en día tenemos cantidades de gente que utiliza el Evangelio con fines económicos, y es un secreto a gritos, todos lo sabemos. Gente que usa la palabra del Señor con otros fines distintos al origen de lo que el Señor nos envió a servir y amar. Y nos quedamos limitados muchas veces siguiendo a ese tipo de personajes en palabrerías, en shows, en conciertos, en música, pero nos olvidamos de lo básico y lo importante que es el servicio. ¿Qué es el servicio? Hay una canción muy bonita que habla de eso, que dice que allí, viendo al que está pasando necesidad, muchos siguen de largo, y es el samaritano, el que ni siquiera era israelita, el que se compadece de ese que está herido en el suelo y lo cura y lo cuida y vela por él. Y ese es el que hace la obra de Dios, no el que dice Señor, Señor, y el que sale por la televisión y el que es millonario a punta de la fe. El verdadero sentido del cristiano y de ser cristiano es el servicio, es tener el evangelio de la cruz, el evangelio de la cruz, no el evangelio de la gloria, sino de la cruz, de servir a la manera de Jesús, de también llevar a cuesta la cruz por aquel que pasa necesidad y que sufre. Ah, buen hombre, tremendo. Y pues bueno, sí, no queríamos extendernos mucho, pero yo creo que lo que estás hablando es como de la hipocresía que a veces existe hasta en espacios de fe, los cuales, por ejemplo, maltratan a la comunidad inmigrante, maltratan a samaritanos, ¿cierto? A este extranjero que llegó. Y pues ve uno que aquí en el sur de la Florida es un espacio que de pronto a veces no tenemos mucho diálogo con el espacio de la fe, sabiendo que en el sur de la Florida nosotros como latinos necesitamos también tener un espacio de fe que habla de estas cosas, que habla del evangelio social, que habla de cómo cambiamos las cosas para mejorar, de que de cierta manera nos están engatusando muchos sinvergüenzas, sobre todo políticos, que vienen y quieren usar la fe para castigar a las personas que son débiles. Y pues bueno, qué alegría que este espacio, la Iglesia Luterana está comprometida pues a este espacio de progresismo, a este espacio que dice sí a la gente inmigrante, sí a las personas que tal vez son diferentes y no son aceptadas. Entonces pues qué chévere pues que existan estos espacios. Sí, es una postura oficial de la iglesia, no solo de algunos ministros que quieren apoyar esto, es una postura oficial de la iglesia de ser santuario, de que nuestras congregaciones sean santuario en defensa de los derechos de aquel que está pasando necesidad. Jesús fue migrante, Jesús tuvo que huir de su tierra porque lo iban a matar siendo bebé, tuvieron que irse a tierras lejanas, a Egipto. El mismo pueblo de Israel ha sido migrante toda la historia. Hace apenas unos cuantos, 60 años, tienen un estado-nación
pero el pueblo de Israel ha sido migrante. Desde allá viene nuestra tradición judeo-cristiana y debemos entender además como mandato bíblico, dar de comer al hambriento, beber al sediento, visitar al enfermo, al preso, acoger la viuda, al mendigo, pero también al forastero. Es un mandato de Jesús y tenemos que atenderlo. No es vociferando de palabra y de shows televisivos, es de servicio, en silencio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, pero darse es servir realmente al Señor. Como decía Ricardo Arjona, Jesús es verbo, no es sustantivo, es actuar, llevar a la acción, como decía San Benito, ora y labora, porque realmente sin obras la fe es muerta, no sirve de nada. Muéstrame tu fe sin obras, que con mis obras yo te muestro mi fe. Y no son nuestras obras lo que nos van a salvar, pero es la gracia de Dios la que nos alimenta y nos impulsa a anunciar el Evangelio de la cruz, el mensaje de la salvación y el servir, porque a través de nuestras manos, de nuestras palabras, de nuestras acciones reales, tangibles, es que el Señor sigue amando. Bueno, muchas gracias. Yo como católico, yo crecí en una escuela católica, el colegio, con las monjitas y yo me acuerdo que siempre mantenían esa tradición del evangelio social y pues qué alegría pues que aquí en el sur de la Florida sepamos que hay espacios de fe progresistas que protegen, no condenan a los inmigrantes y que en tiempos de nuevo, de elecciones donde nos quieren engatusar hablándonos de cierto tipo de fe falsa, estamos hablando de una fe poderosa, de una tradición milenaria que nos acoge a todos y pues qué bueno estar acá. Y bueno, aparte de eso, esto es como un tipo de meca porque sé que también la música es algo importantísimo para ti. Yo sé que tengo aquí un instrumento con el que muchas veces nos has dado casi que conciertos y pues no sé, si nos pusieras a hablar también del lado de la música y de por qué es tan importante hasta en el lado social y pues de lo que hace parte de tu vida. Por supuesto. Nosotros somos Iglesia Luterana, somos un movimiento católico, somos católicos y apostólicos, pero seguimos la tradición de la Reforma, somos católicos reformados y no podemos desconocer que Lutero era músico y grandes tradiciones que tiene la Iglesia católica tiene que ver con este legado que Lutero dejó. Muchos de los cantos de Navidad que tenemos y la tradición de cantar en la Navidad es una tradición propiamente luterana. A través de los cantos se moviliza cualquier cantidad de ideologías, de pensamientos y para nosotros la música es una herramienta también de evangelizar, de llevar un mensaje a las personas. Y siguiéndonos mucho más atrás, a través de la música, el rey David adoraba al Señor, los salmos son cantos de alabanza a Dios. En nuestra congregación evidentemente tomamos la música para este servicio, para el servicio de la comunidad y de la alabanza también al Señor, porque la música conecta en el servicio el corazón, penetra, no te pide permiso, llega a tus sentimientos y te conecta con Dios a través de la música. También en el sentido social, a través de la música se reivindican derechos, porque en muchos momentos donde encontramos en este tiempo Suramérica tan golpeada y tan tristemente maltratada por gobiernos autoritarios, vemos como también los jóvenes, como elemento han utilizado la música como una herramienta de protesta, a través de la música y de su contenido, también han sentado su voz y su posición. Muchos ritmos, incluso la salsa, sí, en sus inicios. Tú me comentaste de los orígenes de la salsa que tenía que ver con el rock Inglaterra, pero que alguna respuesta, ¿cómo es que es esa historia? Una historia muy interesante, la salsa, yéndonos ya para otro tema de manera breve, la salsa nace en Nueva York, ¿no? Muchos piensan que como es latina, se creó allá, no, sí es de latinos, pero fue en Nueva York, donde todos estos latinos, dominicanos, cubanos, colombianos, puertorriqueños, venezolanos, ven que el rock and roll es como la música que tiene más fuerza y de alguna forma ellos están siendo absorbidos por esa cultura, pero comienzan entonces ellos a crear una fusión de sus ritmos, por eso se llama así, salsa, fusionan eso que están haciendo y a través de esa música hacen como una protesta ante esa cultura que los está absorbiendo y están perdiendo su identidad. Es una forma de mantenerse como cultura vivos.
los latinos inmigrantes de ese tiempo, los New Yorkers, los puertorriqueños nacidos en Nueva York, sobre todo encuentran en esa salsa, y los demás cubanos y colombianos, venezolanos, un elemento culturalmente que les da fuerza, que les da identidad. Y vemos entonces esta gente materializado en la Fania All Star, sí, que llega a convertirse como en los homólogos de los rockstars de esa época. Esta gente haciendo su música propia logran mover todo el sentir de un pueblo latino en estas tierras. Wow. Y posteriormente iría a Sudamérica y tendría incluso hasta el África y en Europa todo lo que ha hecho este movimiento de la salsa, que en sus inicios también tuvo un condimento social. Muchos artistas, muchos, le cantaron a defender los derechos de las poblaciones, muchos, de los más conocidos, pues encontramos a Rubén Blades con el sentido social de sus canciones, pero son muchos que después se transformó esa salsa en una música mucho más comercial, pero en sus inicios tuvo un sentido social, y es valioso reconocer ese legado que también nos ha dejado esta riqueza cultural musical. Eso es muy hermoso, hombre, saber que nosotros acá como inmigrantes tenemos ese legado, el legado de la fe y también el legado de la música. Y bueno, ya para culminar, yo quería citar la Biblia, quería citar Isaías 10, 1, 2, que dice lo siguiente: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos». Isaías 10, 1, 2. Yo creo que esto como que marca mucho de lo que estamos hablando, que hay una tradición de fe progresista. Hombre, muchas gracias. Carlitos, a ti por estar con nosotros en este día. Y para terminar, justamente las palabras de Isaías, todos los profetas lo que hicieron fue eso, defender a los débiles. A eso se dedicaron, por eso tallaba su mensaje ante los poderosos, porque defendían al que sufre y le decían al pueblo de Israel: están equivocándose, vuelvan al camino, vuelvan a Dios. Todos los profetas hicieron eso. No es ponerle las manos a la gente en la cabeza y decirle: y vas a tener carro, y vas a ser próspero. Ser profeta, mirando el contexto del Antiguo Testamento, es anunciar el reino del Señor. Y anunciar el reino es defender al que sufre, proteger a aquel que pasa necesidad. Muchas gracias, hombre, Oscar. Y aquí también vamos a anunciar, en octubre vamos a tener espacios de fe, vamos a tener también espacios de música. Creo que a mediados de octubre tenemos planeado un gran evento, Trovando el Voto, y pues todos los que nos ven están completamente invitados. Y de nuevo, nos vemos cada viernes, cada lunes a las 7 de la noche con estas charlas que vamos a dar información y que son para todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Y gracias, Oscar. Gracias, Carlitos. Grace Alone Ministries, Church Reimagined.